días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es lunes 5 de abril del 2021, empezando nueva semana en cuenta regresiva y a la espera de definiciones de los candidatos sobre temas en lucha anticorrupción, sobre el sistema de justicia, delitos conexos en el caso Odebrecht o la contratación pública. Es el pedido que ha hecho la Comisión Nacional Anticorrupción. Ya lo vamos a revisar con Germán Rodas, su coordinador. Lenin, buen día, ¿cómo te va? Hola, Estefe, amigos televidentes, un buen día para todos. Además, en 7 días los ecuatorianos volveremos a las urnas. Las acciones del Consejo Nacional Electoral sobre la seguridad del proceso lo vamos a examinar con Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Como es de esperarse en los días previos a una elección, las ofertas de los candidatos buscan acaparar la atención de los votantes, no tanto sus planes de gobierno, sino las ofertas, esas que no siempre se cumplen, pero son las que seducen a última hora. Pasa aquí, en Francia o en Estados Unidos, pero en un país con una profunda crisis moral y ética, es deber de los candidatos anticipar ciertas definiciones. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, bienvenido a Contacto Directo. Gracias a usted, buenos días, Stephanie, un saludo cordial a los televidentes. Buenos días también. Han hecho ustedes una carta, un pedido público a los candidatos para que anuncien sus definiciones, sus compromisos en el ámbito anticorrupción. Y uno de esos pedidos es que digan si en los primeros 90 días de gobierno ellos están dispuestos a tomar acciones para que sean identificados, sancionados los hechos inherentes, por ejemplo, al caso Odebrecht. ¿Qué está pendiente aún ahí de lo que conoció la Comisión Anticorrupción? Yo pienso que en el tema Odebrecht están pendientes casi todo. Son aproximadamente 6.500 millones de dólares que ha usado esa empresa en la obra pública en el país, de las cuales, de esos montos, no ha habido claridad evidente sobre cómo se dio ese manejo económico. Lo que queda claro, por el contrario, es que ha habido sobreprecios, ha habido manipulación de los recursos de los ecuatorianos, y frente a ello es indispensable que los candidatos nos digan cómo van a actuar. ¿Qué vamos a hacer frente al tema de Manduriaco, de las hidroeléctricas como la del Pacífico, del tema del metro de Quito? Es decir, donde ha habido grandes inversiones provocadas particularmente en el gobierno anterior, y en donde además han quedado clarísimos que los sobreprecios, que el manejo inescrupuloso de los recursos ha sido la tónica con la presencia de Odebrecht. Eso hay que generar una investigación a partir de una voluntad política del régimen para que se aclaren las circunstancias, se establezcan los responsables, se los sanciona y se busquen los recursos, de tal manera que comencemos en serio esto que llamó el presidente de la República, el actual, la cirugía mayor que no ha existido. Pero lo que comprobó la justicia en el caso Odebrecht es que esta empresa, Odebrecht, pagó sobornos para conseguir sus contratos, y allí están sentenciados exfuncionarios del gobierno de Correa, el ex vicepresidente Glass, su tío, y por eso le quiero hacer la siguiente pregunta, pero nos están confirmando que tenemos que dar paso brevemente a una cadena nacional. Demos paso a eso cuando son las 7 de la mañana. Regresamos en 2 minutos. Bien, seguimos conversando con Germán Rodas, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Ya hablábamos del caso Odebrecht. Le decía que ahí hubo sentencias en el caso de asociación ilícita, pero si se asociaron, el tema era para qué, y de ahí la investigación que se pidió de los delitos conexos. Pero puede esperarse que ambos candidatos tengan interés de destapar otra vez esa olla como para que les estén haciendo ese pedido, ¿o qué esperan? Es que lo que se destapó, como usted señala, es una cosa muy pequeña. La banda delincuencial tiene que responder por al menos 6.000 millones de dólares. Todo el sistema hidroeléctrico del país, los sobreprecios en aquello. De tal manera que hay un punto de partida, pero todavía no hemos avanzado en temas fundamentales. Y puse de ejemplo inclusive el metro de Quito. De tal suerte que hay que actuar
con una voluntad política desde las más altas esferas para que efectivamente se logre lo que el país insiste: sanción a los culpables, la búsqueda de los recursos y ojalá encontrar esos recursos tan indispensables para la economía de nuestro país. Pero me refería un poco al pedido que están haciendo los candidatos, porque estamos a 7 días de esa segunda vuelta. Lo que esperan realmente es que dejen por sentado qué es lo que van a hacer en esos casos, o de hecho si es que no van a hacer mayor cosa. Desde luego, nosotros enviamos esa carta de manera pública hace algún tiempo, insistimos en la primera vuelta. En la primera vuelta 12 candidatos nos señalaron cuáles eran los caminos con los cuales se pensaban trabajar, pero en esta segunda vuelta hemos insistido sobre ese tema y sobre 2 adicionales: el de la deuda externa. ¿Qué está pasando? ¿Qué mismo ocurre? ¿Cuánto debemos? ¿Cómo fueron los mecanismos para contraer esa deuda fundamentalmente? ¿Y de Lasso y de Arauz han recibido respuesta? En esta segunda vuelta no. En la primera vuelta nos contestó el candidato Lasso respecto de los finalistas. Esa es la verdad de los hechos. Aspiramos a que en las siguientes horas nos han hecho llegar de alguna de las 2 candidaturas el señalamiento que en las próximas horas llegaría una contestación adecuada sobre nuestras inquietudes. El siguiente pedido que les hacen es que digan si ellos están dispuestos, los candidatos, en los primeros 90 días a impulsar esa auditoría integral de la contratación de la deuda externa. En el gobierno de Moreno, en el anterior, eso incluye la deuda que comprometió el petróleo y las negociaciones con China, el negocio de los intermediarios. Incluye todo, porque claro, si este es un tema de secreto de Estado y sobre todo ha sido un elemento que en la economía nacional ha distorsionado gravísimamente la existencia misma de los ecuatorianos, provocando inequidades graves. Y sobre todo porque los pagos, aún en épocas de pandemia, de determinados montos de la deuda, de tramos de la deuda, nos demostraron que algunos beneficiarios están vinculados a aquello que se conoce como los tenedores de la deuda. Todo aquello hay que clarificar y eso hay que hacerlo con prontitud. No puede ser, porque además se tratan de montos fabulosos y de negocios importantes, de tal manera que están en la obligación de darle un mensaje al país respecto de cómo se va a actuar. El gobierno anterior hizo empréstitos formidables, de tal manera que hay que saber también los niveles de la inversión y el entorno y el contexto en el que ocurrieron estos asuntos. ¿Por qué no exigirles a los candidatos que especifiquen sus intenciones en el campo de la justicia? Es decir, un candidato Lasso ofrece crear esta Comisión Internacional contra la Lucha Anticorrupción o una reforma para el Consejo de la Judicatura, pero sin mayores detalles del cómo. Arauz habla de recuperar la justicia, no descarta para ello hacer una asamblea constituyente y ahí deberían contar el cómo, porque tenemos experiencia en haberle metido las manos a la justicia en este país. ¿Qué puede lograr, por ejemplo, una constituyente en lo que se refiere a jueces, a fiscales? Hay una pregunta que está muy claramente dirigida en este sentido, porque la Comisión Nacional Anticorrupción ha hablado siempre y ha trabajado y ha propuesto un sistema nacional anticorrupción que dice relación precisamente con lo que usted señala, Stephanie, es decir, saber cómo va a ser la voluntad política del régimen para apoyar la conformación de jueces y fiscales anticorrupción, por ejemplo, en los espacios de la justicia y del seguimiento a través de los organismos de control, como es el caso de la Fiscalía. Allí hay que dar todo el apoyo. Lo hemos señalado insistentemente aquello. El eje transversal en materia de educación es fundamental. Hay que entregar un eje transversal sobre ética y sobre valores, no a los niños y a los jóvenes, al sistema educativo y a la sociedad en su conjunto. Pero en el tema anticorrupción en cuanto a la justicia, ¿qué es lo que le preocupa con los antecedentes que ha venido investigando la Comisión Nacional Anticorrupción en cómo se puede dar, con lo que han anticipado los candidatos, el manejo de la justicia? Pues los niveles de independencia, que son fundamentales, y el fortalecimiento económico también para que la justicia cumpla algunas actividades y acciones con los recursos indispensables, para que no nos digan, como no hay fiscales anticorrupción o como la Fiscalía no tiene la gente suficiente porque no hay recursos, no podemos avanzar en más, de tal manera que son estos elementos claves. Y mire usted que estamos hablando de los temas de la anticorrupción, que parecería que en el ejercicio de la práctica política de la segunda
segunda vuelta electoral y del debate en general no fue un elemento sustantivo y fundamental. Otro de los pedidos que le hacen, bueno, en relación a esto es si se va a facilitar la participación de la sociedad civil en los espacios de control, si van a impulsar unas reformas de fondo, dicen ustedes, respecto a la contratación pública. Su comisión, la anticorrupción, desde el 2015 ha venido denunciando casos de corrupción desde la sociedad civil, algunas que siguen ahí a la espera. Y en contratación pública, el que cobren este peaje, la coima, los funcionarios, las autoridades corruptas, que para dar un contrato cobran como si fueran dueños de los dineros del pueblo, no es de ahora, ni de uno o tal gobierno. Está institucionalizado el robo. ¿Qué reformas deberían estar ofreciendo hoy mismo los candidatos si de verdad quisieran combatirlo? Aquello va dentro del sistema, de la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay un proceso colusorio evidente, como el que usted acaba de señalar, entre los sectores públicos y privados con la finalidad de obtener ventajas en los contratos. Aquellos contratos a dedo, por ejemplo, con en emergencia a dedo. Yo me acuerdo el país se acuerda del régimen anterior sobre el mecanismo que la contratación en emergencia generó distorsiones gravísimas en el manejo de los recursos de los ecuatorianos. De tal suerte que hay que implementar mecanismos de cambio al sistema de contratación pública. Todo aquello forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, inclusive si es indispensable buscar y fabricar mecanismos distintos en la conformación de la Asamblea Nacional, aquello ha de ser parte de estos elementos convergentes del Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema no puede ser aislado, no puede ser centellas en la Asamblea Nacional, en alguna ley. Tiene que ser un engranaje que se construye con el ejercicio político de los diversos sectores que constituyen el Estado ecuatoriano. Esto es lo que estamos provocando, que nos respondan los candidatos y generando también el debate en el país y la participación de la sociedad civil. Nosotros somos precisamente la demostración de aquello. Ecuatorianos designados por colectivos sociales fundamentales del Ecuador, que no tenemos remuneraciones, que hacemos un trabajo de servicio a la comunidad y al país, que cumplimos con voluntad política, que vamos a los organismos de control, que enjuiciamos a aquellos que hay que hacerlo, que denunciamos poniendo los nombres y apellidos de los denunciados, que hemos enfrentado a las réplicas de los delincuentes mediante una serie de juicios y que es contra la comisión y contra miembros de la comisión. De tal suerte que es importante la tarea de la sociedad civil. Por eso y lo que le están no se trata es solamente de convocarle para el proceso eleccionario. La sociedad civil tiene que estar en los actos fundamentales de la patria. Correcto. ¿Y cómo van a permitir que la sociedad civil pueda participar? Ahora, para que no quede solo en enunciados, en el cómo es, por ejemplo, si hablamos en el tema de las reformas en la contratación pública, ¿qué reformas puntuales son las que van a impulsar para que vayan aterrizando y el debate no siga en los grandes enunciados? Pero en esa carta pública los candidatos también les están pidiendo desde la comisión que en esta semana anuncien quiénes van a ser los responsables del manejo económico, social, político del país. O sea, quiénes van a integrar el gabinete, quiénes van a ser los ministros. Hay pocos antecedentes de eso, es decir, que anuncien cuál va a ser su gabinete, y es que hay asesores de campaña que nos lo recomiendan, pero otra cosa es que alguno de los, o más bien, ¿creen ustedes que alguno de los candidatos se anime a dar nombres, que la gente sepa con qué equipo va a estar gobernando? ¿Por qué es eso importante? Es muy importante por lo siguiente, porque por lo menos lo que nos las candidaturas es que no van a gobernar con aquellos delincuentes que están siendo perseguidos, con aquellos que han usurpado los recursos del pueblo ecuatoriano. Esto es fundamental decirle al país, darle tranquilidad, porque caso contrario pues puede ocurrir que cualquier personaje llegue a formar parte del gobierno, o por improvisado o porque la delincuencia organizada lo requiere en un puesto determinado. Hay ejemplos de aquello, y hay dos ejemplos que también en la historia del país son fundamentales para señalar que ha habido procesos electorales en los cuales los candidatos han señalado con anticipación los nombres. Uno de ellos, recuerdo yo, que fue el arquitecto Durán Pallín. En su candidatura lo señaló de manera expresa. Esto nos va a dar tranquilidad a los ciudadanos para saber que el colectivo del ejercicio del poder son ciudadanos de responsabilidad, de méritos, y que pueden contribuir al desarrollo del país y no al asalto, que es lo que ha ocurrido en el último periodo. El pedido que hace desde la coordinación de la Comisión Nacional Estefanía, hay un tema fundamental. ¿Cómo no?
hay un tema fundamental. En este mes se cumplen 6 años del terremoto de lo que ocurrió en Esmeraldas y en Manabí. 3.500 millones de dólares que nadie sabe dónde están. ¿Cómo se invirtieron? Esa es otra de las preguntas que les decimos también a los candidatos. Averigüen y sancionen a los que se llevaron el dinero que estaba previsto para mitigar el dolor y la tragedia de 2 provincias fundamentales de la patria. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a usted, buenos días. Buenos días también. Vamos a una pausa y cuando regresemos con ustedes, la segunda vuelta electoral a las puertas, el conteo de votos del software, los recintos electorales. Ya regresamos con Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. No se vayan. En los últimos tiempos, cada proceso electoral deja un cúmulo de desazones y quejas que plantean la necesidad de establecer nuevas reformas legales. Y con el tiempo algunas se aplican, otras son abiertamente inobservadas hasta que llega el siguiente proceso electoral y nuevamente las recomendaciones, las necesidades urgentes de cambiar algo que no cambia. Así, la ley electoral de la democracia es una suerte de mito de Sísifo posmoderno que nadie atina a resolver y por ello, independientemente de sus integrantes, la autoridad electoral en el Ecuador, si algo no genera, es confianza. Fausto Camacho, ex vocal del Consejo Nacional Electoral, integrante de Voces por la Democracia, coordinador del Observatorio Electoral, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto compartir con ustedes. ¿Puede la ciudadanía confiar en este proceso electoral de segunda vuelta? Difícilmente al 100%. La autoridad electoral es una autoridad electoral bastante deslegitimada y la deslegitimación nace de sus propios actos, de sus propias conductas, que normalmente suelen ser alejadas a la norma de la Constitución y la ley, lo cual trae como consecuencia pues esta desconfianza, ¿no? El problema no es la ley, sino que no se la aplica de manera correcta. Correcto, yo coincido totalmente con usted. El problema no es la ley. Siempre es perfectible la ley, pero esa no es la razón de la desconfianza. La razón de la desconfianza es entrar a una competencia donde los competidores y el árbitro no cumplen las reglas del juego. Fausto, entonces, a su criterio, ¿cómo se puede tener reales garantías de que los resultados serán el reflejo de la voluntad popular? Creo que en esta segunda vuelta que se viene, la autoridad electoral se ha visto mucho más presionada por la sociedad, por esa demanda que existe de transparencia desde diferentes puntos de la sociedad, desde las propias candidaturas, que además se acusan mutuamente de que las decisiones del Consejo Nacional Electoral estarían perjudicándolos a unos y beneficiando a otros, lo cual efectivamente puede haber sucedido y sucede. Pero ahora en un proceso tan sencillo como es una segunda vuelta, donde hay apenas 2 candidaturas de un periodo de campaña tan corto, efectivamente el control social, la acción de la propia autoridad es mucho más evidente y la posibilidad de actuar por fuera de la ley menos posible. Ya vamos a ir a eso, pero primero lo primero, los comicios del próximo 11 de abril tienen la particularidad de desarrollarse en medio de una pandemia. Ya lo tuvimos en febrero, pero ahora una nueva ola golpea al país. ¿El Consejo Nacional Electoral, a su criterio, Fausto, realmente garantiza un proceso bioseguro? Se lo pregunto porque la última vez los recintos electorales estaban vacíos, mientras afuera los electores hacían largas filas, se aglomeraban sin que los dejen entrar. El Nacional Electoral la vez pasada equivocó una estrategia, no sé si fue el Consejo, fue la propia ECU 911 o el COE, no sé quién tomó finalmente la decisión, pero la responsabilidad en las elecciones corresponde al Consejo. El ingreso a los recintos electorales debe ser libre, obviamente ordenado, pero hay que establecer un mecanismo para que haya un flujo de la gente que acude a votar, que es lo que hizo la gente en febrero pasado, y va a hacerlo ahora, porque los ecuatorianos quieren tomar en sus manos la decisión de quién va a conducir los destinos del país en los próximos 4 años, y seguro el 11 va a estar presente igual que en febrero. Así que debe corregir esos errores históricos, Fausto. No va a haber ningún ausentismo histórico, probablemente un pequeño incremento de los votos nulos, pero eso es otra cosa.
Efectivamente. Ahora, el momento más importante sin duda es el de los escrutinios. Pero ya ocurrió en la primera vuelta que quienes firmaban el acta de instalación no eran los mismos que firmaban el acta con los votos contados. Entonces, ¿cómo saber que efectivamente las cifras que contiene el documento final son reales y que no ha habido un cambiazo? Dos cosas importantísimas. La primera es que los partidos, los candidatos, sus alianzas, sus adherentes, sean un ejército de voluntarios que actúen en el control electoral. Cada candidatura debe tener esos 40.000 delegados, un coordinador o dos coordinadores en cada recinto, 4.200 y pico de recintos. Deben estar copados de esos puestos por gente que esté dispuesta a defender el resultado, sea cual sea, el resultado conforme los ecuatorianos se expresen en las urnas. Esto ante la mejor falta de garantía garantías que ofrece, o mejor dicho, ante la falta de garantías por parte del Consejo Nacional Electoral, porque uno debería confiar en la integridad de la autoridad y someterse a sus resoluciones. Bueno, sí, pero la autoridad no es la que cuenta los votos en las 40.000 juntas. Entonces, si bien es cierto, son 160.000 personas, hablando de los vocales principales de las juntas receptoras del voto, no está por demás. Y si es que hay desconfianza, con mayor razón hay que estar presentes allí. ¿Y qué hay que hacer allí? Hay que efectivamente tener una constatación de quiénes son los que instalan la mesa. Porque ahora esa acta que está hecha de instalación, hay que tomar una fotografía y pedir, los delegados deben pedir los nombres de las personas que firmaron el acta de instalación. Y luego, obviamente, constatar que son las mismas las personas que terminarán firmando las actas de escrutinio. Fausto, entonces, como no es la autoridad quien cuenta los votos, sino los integrantes de las juntas receptoras, que son autoridad también. Sí, pero cambiarlos luego del trabajo deplorable de primera vuelta, ¿fue lo adecuado? Debieron haber hecho aquello, particularmente con quienes produjeron las 5.200 actas con inconsistencias numéricas. Y también debieron haber sido nombradas nuevas personas para reemplazar a quienes no asistieron. Pero la autoridad, en este caso me refiero al Consejo Nacional Electoral, no lo hizo. Equivocadamente no lo hizo, pero no solamente por eso, porque cometieron un gravísimo error, no sé si voluntariamente o por qué razón, pero simplemente no imprimieron los nombres y apellidos de las personas que ellos nombraron para ser parte de las mesas, junto con el número de cédula y un código de barras. De tal suerte que luego de escanear el acta para obtener los resultados, también hubiesen obtenido la lista de quienes no asistieron y de quiénes eran las personas de las juntas que existían esas inconsistencias, para inmediatamente, aparte de medidas administrativas de multa para los no asistentes, como medidas de cambiar a quienes no cumplieron con su deber, no lo hicieron. No lo pudieron hacer o no lo quisieron hacer. Ahora, la clave está en las actas de escrutinios. ¿Cuál es? Usted desde su experiencia puede contárnoslo. La imposibilidad técnica, informática que impide que los observadores y los delegados puedan tener acceso a la totalidad de las actas en la misma noche de las elecciones. En primera vuelta vimos días después peregrinajes y ruegos por parte de candidatos y sus organizaciones políticas pidiendo de favor que les entreguen las actas porque ellos no las tenían. Inaceptable y no hay razón alguna. Yo inclusive he hablado con varios técnicos de afuera del Consejo y de adentro del Consejo. Y en el proyecto que tenía el Consejo Nacional Electoral, supuestamente, eso se debía hacer en línea el mismo día. Pero no es un tema técnico, es un tema de obligación establecido en el artículo 127 de la ley, que dice que las imágenes y los resultados deben ininterrumpidamente entregarse a la ciudadanía y obviamente a los candidatos, porque ese artículo 127 le da una condición de documento probatorio a la imagen del acta, es decir, que un candidato o su delegado puede usar la imagen del acta como un elemento de argumento dentro de algún reclamo. ¿Cómo puede usarlo si no tiene acceso a aquello? Y los ciudadanos también tenemos el derecho de poder conocer
que el 1,5 millones de votos que alguien tiene, o los 2 millones de votos que alguien tiene, cómo se compone respecto de las cantidades que obtuvieron en cada una de las 39.816 juntas receptoras del voto que existen en el territorio ecuatoriano y en el exterior. Algunos procesos electorales han transcurrido desde que observadores internacionales indicaron que era necesario realizar una auditoría del software. Se pidió encerar las computadoras y verificar que todo funcionara de manera correcta y el Consejo Nacional Electoral no lo ha hecho, al menos no de manera pública. En función de aquello, ¿qué certeza tenemos de que los votos que son ingresados al sistema efectivamente van a ir al candidato a quien la ciudadanía lo consignó en la mesa? Deberíamos confiar en que eso suceda, pero para tener certeza, lo que necesitan los candidatos y los ciudadanos es tener la información de cuál es el resultado de cada una de las juntas. Si no nos va a entregar el Consejo Nacional Electoral, tenemos mecanismos de obtenerlo. Los delegados de los partidos tienen derecho a un documento que se llama resumen de resultados, donde están los datos concretos. Y entonces usted va a poder mirar allí cómo en el documento oficial, el acta que es escañada, a veces se produce un cambio de datos, es decir, el dato de A se pone en B y el dato de B se pone en A. En el documento, no es un tema en ese caso, repito, del software, es un problema de quien llenó las actas y lo hizo dolosamente. ¿Cómo puede el candidato demostrar? Teniendo la copia de su acta, que es documento también válido para exigir ese tipo de cambios, si es que se han producido, como en la primera vuelta efectivamente se produjeron en algunas decenas o tal vez centenas de actas. Fausto, en estas instancias, cuando estamos en procesos electorales, generalmente la idea del fraude electoral está por allí rondando el ambiente. ¿Es probable o el sistema es lo suficientemente sólido y seguro como para que aquello suceda? No, siempre es factible de que pudiera suceder. No digo que haya sucedido, ni mucho menos, pero más vale prevenir que lamentar. Entonces, de lo que se trata aquí es, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral en esa cadena nacional que acaban de pasar a las 7 de la mañana comete un gran error. El voto cantado, el voto exhibido, la papeleta que tiene que exhibir el secretario de la Junta, dice el CNE que tiene que expresar la conformidad del presidente. Y la ley dice otra cosa. La conformidad debe expresar el conjunto de la mesa, de la Junta Receptora del voto, y los delegados que deben estar presentes allí constatando que ese voto que se dijo le pertenece al candidato A, realmente le pertenece al candidato A, o que ese voto que se dijo que es nulo, realmente es nulo. Entonces, si en la campaña de difusión 5 o 6 días antes de las elecciones ya nos están dando un mensaje de que no hay el acceso directo de los delegados de los partidos, hay una afectación a la transparencia. El Consejo debería corregir y volver a pasar eso señalando que el escrutinio es público, norma constitucional, y que el escrutinio es en voz alta, y la constatación de lo que dice el secretario en voz alta, efectivamente todos los presentes pueden verificar que así es. Le quiero hacer 2 preguntas y le voy a agradecer su respuesta concreta, concisa en función del tiempo. En el Ecuador de hace 40 años, contando a mano, se tenían los resultados la misma noche. Ahora con computadoras y tecnología los conteos se demoran. Primero, hay una explicación lógica para esto, y segundo, en esta ocasión no va a haber conteo rápido como en la primera vuelta, tomando en cuenta la lentitud con que opera el sistema y la posibilidad de apagones informáticos. ¿Es esa una buena decisión? Yo creo que es una buena decisión. Nunca debieron tomar la de la primera vuelta, peor ahora en la segunda, más allá de que en la segunda es más fácil. Sin embargo, no es su trabajo. Su trabajo es hacer escrutinio, no hacer conteo rápido. Me refiero al trabajo del Consejo Nacional Electoral. Ahora, en la misma noche de las elecciones se va a tener el resultado, siempre se ha tenido cuando la diferencia ha sido de 5, de 6, de 8, de 10 puntos. Es bastante fácil tenerla. Cuando usted tiene un escenario como el que se avecina, las cosas son muy difíciles. Digo que se avecina porque presumo que el resultado va a estar muy pegado, muy junta la una candidatura respecto de la otra, y entonces ahí las cosas se ponen muy complejas. Tendremos, presumo yo, a las 7:30, 8 de la noche, un flujo de información lo suficientemente alto desde
perspectiva de lo que hace el control electoral de cada candidato y lo que va a hacer el propio Consejo Nacional Electoral, como para, si es que la distancia de entre uno y otro es muy grande o relativamente grande, pues tengamos el resultado claramente. Si es que no, pues tendremos que esperar unos pocos días, conforme dice la ley. El escrutinio puede durar hasta como límite máximo 10 días. Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin. Y concluimos esta emisión de Contacto Directo, Lenin. Nos volvemos a encontrar contigo mañana. Manténgase en nuestra sintonía. Un buen día para todos.